Hola, buenos días. Espero que todos estén bien. Hoy es un culto misionero en el cual damos énfasis a las misiones aquí en nuestra iglesia. Recuerden que es uno de nuestros ADN, ¿verdad? Como iglesia, hablar de misiones. Y hoy he invitado a nuestro hermano Mario Puerto, y la verdad es que es un placer para mí el presentárselos. Él es guatemalteco hondureño, es lo que sé, ¿verdad? Así que los que están en Honduras, por ahí, los hondureños, ahí levantaron su mano, ¿verdad? Él forma parte del equipo pastoral de la Iglesia Reforma y sirve como líder en el área de Ministerio de Movilización para América Latina, con las siglas TEAM. Su esposa, yo lo conozco porque su esposa es Nati. Nati es la hermana de Nelson Morales, nuestro hermano Nelson Morales. Entonces ahí hay familia, ¿verdad? Y Nati, para Susi, Ricardo Daniel y para mí, es alguien que queremos mucho. La conocimos desde la adolescencia. Entonces, qué bueno. Tienen 2 hijos, a Felipe. Así que el Señor te bendiga. Vamos a orar, hermanos, para que nuestro Padre le pueda dirigirle. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia para presentarte a David, Señor, ponértelo en tus manos y pedirte que lo uses en medio de nosotros. Que tu Santo Espíritu hable a través de él y será fresca su palabra para nosotros. Señor, queremos ser tu iglesia que cumple la gran comisión. Por Jesucristo oramos. Amén. Buenos días. Vamos a intentarlo otra vez. Buenos días. Qué bendición para mí estar con ustedes. Reciban un saludo de mi esposa Natalia. Por un asunto de la salud de nuestros pequeños no nos pueden acompañar, pero sí tenían muchas ganas de estar con nosotros acá. Pueden, por favor, buscar en sus Biblias Efesios capítulo 4. Vamos a estar meditando en estos versículos de la palabra de Dios, desde el versículo 11 al versículo 16. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Lo voy a leer en la NBLA. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Padre, en esta mañana todos juntos congregados en este lugar, Señor, nos exponemos a la autoridad de tu palabra. Pedimos, Señor, que tu palabra nos exhorte, nos anime, que tu palabra nos desafíe, Señor, nos encamine, y que tú recibas la gloria y la honra por lo que has hecho, Señor, en tu iglesia y con tu iglesia en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo fue el templo de Artemisa, o mejor conocido como el templo de la gran diosa Diana. Los constructores tardaron unos 120 años en construir esa mole de mármol brillante. Tenía 127 columnas y cada una de estas columnas tenía 18 metros de alto y rodeaban la residencia de la estatua de Diana.
Según algunos estudios arqueológicos, así como miran en la pantalla, luciría ese templo hoy en día. Después de 2 siglos, más de 200 años de embellecer la ciudad de Éfeso, fue destruida por un incendio provocado. Todos los elementos de madera se redujeron a cenizas, algo como lo que pasó con la catedral de Notre Dame hace unos años. La reconstrucción del templo fue financiada por Alejandro Magno, pero unos siglos después, unos conquistadores que venían del norte de Europa invadieron Éfeso y destruyeron nuevamente el templo, pero esta vez de manera definitiva. Alguien que conoció el templo de la gran diosa Diana fue el apóstol Pablo. Sabemos que Pablo ministró en Éfeso durante 3 años, y esto lo cuenta el doctor Lucas en Hechos, capítulo 19 y 20. Pablo conocía esta maravillosa construcción y la usó como una imagen, como una ilustración, como una metáfora para enseñar a los hermanos de qué se trata la iglesia del Señor Jesucristo. Miren conmigo Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Esta vez lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y vamos a prestar atención a las referencias de esta metáfora arquitectónica que Pablo está usando. Dice la palabra de Dios: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios y juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. A diferencia del templo de Diana en Éfeso, el templo santo del Señor somos personas. Este templo es vivo y no solo vivo, sino que está en crecimiento. Todos los hijos de Dios estamos unidos a Cristo y formamos este edificio muy particular. Ahora, una pregunta para ustedes, hermanos, hermanas. ¿Recuerdan cuando llegaron a esta iglesia? Cuando nosotros llegamos con mi esposa a la iglesia de la cual somos parte, igual que cualquier persona, por primera vez en una iglesia, mi esposa y yo teníamos muchas preguntas, ideas, expectativas, prejuicios, ¿verdad? Paradigmas de lo que significa ser parte de una iglesia local. Y algunas preguntas que saltaban en nuestra mente es: ¿qué es iglesia? ¿Cómo se comportan en esta iglesia? ¿Por qué existe esta iglesia local en particular? ¿Qué hacen las personas que son parte de esta iglesia? Y una pregunta honesta, ¿verdad? ¿Cuál será mi función en esta iglesia si decido congregarme aquí? En la ciudad de Éfeso, los creyentes también tenían muchas preguntas con respecto a la iglesia. Y por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a lo largo de esta carta nos presenta respuestas a muchas de estas preguntas que tenían los hermanos en Éfeso. Así que yo les animaría a que tomaran unos 20-25 minutos para leer la carta entera. No se tarda mucho tiempo, ¿verdad? Es cortita, 6 capítulos. Pero esta mañana nos concentraremos en el pasaje que leímos hace unos minutos. Capítulo 4, versículos 11 al 16. Y de este pasaje, hermanos, aprendemos las siguientes cosas. Somos iglesia cuando buscamos ser una comunidad responsable, en primer lugar, una comunidad madura, en segundo lugar, y en tercer lugar, una comunidad interdependiente, ¿verdad? Voy a repetir eso. Somos iglesia cuando buscamos ser una comunidad responsable, una comunidad madura y una comunidad interdependiente. Miren conmigo nuevamente los versículos 11 y 12 del capítulo 4 de Efesios. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y este es nuestro primer punto. Somos iglesia cuando buscamos ser una comunidad responsable. Pablo repite la idea que ha venido desarrollando a lo largo de la carta.
la iglesia no es una organización estática, es una organización dinámica, en crecimiento. En otras palabras, la iglesia es un edificio que sigue en construcción. Y no estamos hablando del templo, estamos hablando de nosotros, los creyentes, los que formamos parte de este edificio. Ahora, este edificio, dice Pablo, tiene 3 partes. Y usando esta metáfora, ilustración de Pablo, ¿verdad? Que nos ayuda para describir las partes de este edificio, podemos entonces resumir que el templo santo de Dios tiene una piedra principal, y eso ya lo leímos en el capítulo 2, ¿verdad? Pero también tiene un fundamento, y sobre ese fundamento se construye, dice Pablo, una superestructura, ¿verdad? Yo no soy arquitecto, pero un arquitecto bien nos puede decir, ¿verdad?, de qué se trata todo esto. Ahora, dice Pablo en el 2:20 que Cristo es la piedra principal. Y esta es una ilustración, una analogía que Pablo usa de las construcciones de aquellos siglos, ¿verdad? El Nuevo Diccionario de la Biblia dice que en tiempos primitivos, cuando se construía un edificio de piedra, se ponía en el fundamento una piedra especial. Era una piedra fuerte que servía de apoyo inicial, formándose ángulos con las otras que se iban agregando. De ahí surgió entonces el nombre que se utilizó luego para señalar a la persona principal o cabeza de un movimiento alrededor de la cual se construye el resto. Entonces Pablo nos dice que Cristo es la piedra principal. Pero no solamente es la piedra principal, sino que también, dice Pablo, es el dador de todo lo que la iglesia necesita para su edificación. La Nueva Traducción Viviente nos ayuda a comprender mejor esta idea. Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Ahora, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando escucho el tema de dones espirituales, inmediatamente los conecto con un individuo, ¿verdad? Dios dio dones espirituales a un individuo. Pero miren lo que Pablo está haciendo acá. Leamos los versículos 7 al 10 del capítulo 4. Efesios 4, 7 al 10. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Y Pablo está de acuerdo con que los dones espirituales son asignados a personas, ¿verdad? Estamos de acuerdo ahí con Pablo, ¿verdad? Pero miren, sigue diciendo el versículo 8. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Y Pablo lo que está haciendo aquí, hermanos, es usar el Salmo 68, donde está una imagen visual de la victoria de Dios sobre su enemigo, ¿verdad? El Salmo 68 dice que Dios está en una guerra, en un combate, ¿verdad? Y Él va a territorio enemigo, vence al enemigo en su propio territorio, y entonces dice, toma los que estaban cautivos por el enemigo, los toma, dice, y entonces va y se los presenta a Dios. Dios, aquí está, mi triunfo. Hermanos, esto ilustra muy bien de dónde nos ha sacado el Señor Jesucristo a nosotros. De la oscuridad, del pecado. Y nosotros somos el trofeo de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entonces, de los cautivos que rescató de su enemigo, Dios capacita a algunas personas de manera soberana y sobrenatural. Y entonces, miren lo que hace. Dice que Cristo dio a la iglesia como regalos a estas personas. Como alguien lo ha dicho mucho mejor que yo, son personas dones, ¿verdad? Personas dones. No solamente tienen dones, sino que son dones, son regalos para la iglesia. No solamente están capacitados de manera individual, sino que tienen una responsabilidad específica para la edificación del cuerpo de Cristo. Y hermanos, hermanas, déjame decirle que
el trabajo de estas personas dones no es hacer todo el trabajo. Voy a repetir eso. El trabajo de estas personas dones no es hacer todo el trabajo. Y vamos a llegar a eso en un momento, ¿verdad? Y Pablo va a mencionar 4 grupos de personas o personas dones, personas regalos para la iglesia. Él dice que Cristo regaló a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros, ¿verdad? Los apóstoles y profetas pusieron el fundamento sobre la piedra principal, dice Pablo, ¿verdad? Entonces, usando esta metáfora, ¿verdad? No nos olvidemos de esta metáfora, ¿verdad? Cristo es la piedra angular, de quien depende todo el edificio, en quien descansa todo el edificio. Sobre esa piedra angular, entonces, se pone el fundamento. ¿Quiénes dan el fundamento? Los profetas y los apóstoles, ¿verdad? El comentario bíblico Mundo Hispano dice que las enseñanzas de estos 2 grupos de personas, tanto apóstoles como profetas, dieron sustancia a la fe de los creyentes y por consiguiente contribuyeron a la formación del cuerpo doctrinal de la iglesia. La revelación bíblica provee el fundamento para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, más que exponer, ¿verdad?, una figura, el gran apóstol o el gran profeta, dice Pablo, lo único que ellos tienen es el fundamento, ¿verdad? El fundamento sobre el cual Cristo está construyendo la iglesia. Y luego hay otro grupo más que comienza a formar lo que podemos llamarle la superestructura, ¿verdad?, lo que va sobre el fundamento. Y este está conformado por evangelistas y pastores y por supuesto por todo el pueblo de Dios, ¿verdad?, por toda la iglesia. Ahora vamos a hablar específicamente de los evangelistas. Esta palabra literalmente significa el que comunica las buenas nuevas, el evangelio. Y aquí es importante aclarar algo, hermanos. Si bien es cierto, todos estamos llamados a compartir el evangelio con las personas con las que nos relacionamos, algunos de nosotros han sido capacitados por Dios de manera sobrenatural para compartir las buenas nuevas. Y algunos de estos evangelistas, que estos evangelistas son regalos para la iglesia, van a cruzar la calle para compartirle las buenas nuevas al vecino, y otros evangelistas van a cruzar fronteras para compartir las buenas nuevas del evangelio con los que nunca han escuchado. En otras palabras, el trabajo del evangelista, hermanos, es sumamente importante porque da amplitud o alcance para que personas que no creen en el evangelio escuchen el mensaje, se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en Cristo. Y ya como lo mencionaron nuestros hermanos al inicio del servicio, me gustaría hacer mención especial, ¿verdad? Yo agradezco enormemente a las personas que han dejado sus países, su familia, su amistad, su comida, ¿verdad?, su clima, y se han trasladado solos o con familias a nuestros países y especialmente aquí en Guatemala, en nuestro contexto. De verdad, hermanos, hermanas, muchas gracias por mostrarnos el camino, por mostrarnos el ejemplo. Gracias por ser sensibles al llamado de Dios para sus vidas y sembrarse, plantarse en nuestras comunidades para que nuestro país, nuestra ciudad florezca. Muchas gracias. Mientras los evangelistas dan extensión, amplitud a la iglesia, los pastores y maestros dan profundidad a la iglesia, consolidan el cuerpo de Cristo de manera local. Son las personas que administran y equipan a las iglesias locales. Ellos cumplen su responsabilidad al pastorear y enseñar. Y esta función se cohesiona, ¿verdad? Pastorean y enseñan, ¿verdad? Como bien lo dijo un pastor al cual admiro mucho, los pastores maestros dicen, pastorean enseñando y enseñan pastoreando, ¿verdad? Ahora, no sé si usted creció en un contexto así, pero yo crecí, hermanos, yo soy hijo de un pastor, ¿verdad? Hay algunas personas aquí que conocen a mis padres, ¿verdad? Y desde que nací ya mi papá estaba en una iglesia y va a estar hasta que el Señor lo llame a su presencia, dice él, ¿verdad? Pero yo crecí, hermanos, y el pastor era el que hacía todo, ¿verdad? El todólogo, ¿verdad? No solo enseñaba y pastoreaba, sino que hacía todo, ¿verdad?
Él abría la iglesia y la cerraba, ¿verdad? Tocaba la guitarra y recogía la ofrenda y daba los anuncios y etcétera, 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 ¿verdad? Y Dios guarde si mi papá no hacía algo que la gente estaba esperando. Pero Pablo dice, ese no es el trabajo de los pastores maestros. Por eso somos un cuerpo. Los pastores maestros pastorean enseñando y enseñan pastoreando. Dios ha dotado a estas personas de manera particular para que ellos nos capaciten a todos de manera general. Y hermanos, la palabra preparar o capacitar que aparece en el versículo 12 puede intercambiarse con la palabra equipar. Y esta palabra, hermanos, es la misma que aparece en Marcos capítulo 1, versículo 19. Cuando Jesús estaba pasando a la orilla del mar, dice que estaban los discípulos, ¿verdad? Y menciona a 4 de los discípulos que estaban remendando las redes. Esa palabra, remendar, es exactamente la misma palabra que Pablo usa en Efesios 4:12, capacitar. Todo pescador entiende eso, hermanos, ¿verdad? Especialmente gente que ha crecido en el puerto, ¿verdad? En el mar. Al pescar todos los días, las redes necesitan mantenimiento. Los pescados rompen las redes intentando escapar, ¿verdad? Entonces, sin la reparación, sin el equipamiento, la pesca resultaría inútil, imposible de realizarse. En otras palabras, hermanos, nosotros nos congregamos cada domingo para ser reparados, para ser capacitados y para que el resto de la semana sigamos funcionando como esas redes que pescan, ¿verdad? Cada vez que somos expuestos a la labor pastoral, a la labor de enseñanza, en un sentido somos reparados para volver a ser lanzados a la tarea ministerial. La labor pastoral, que incluye la enseñanza, sirve para ser apto al pueblo de Dios para el ministerio. Dios usa a los pastores y maestros para que a través de diferentes formas y medios el pueblo de Dios sea equipado. Puede ser a través de la exposición regular de la palabra, puede ser a través de un estudio bíblico, puede ser a través de la consejería personal, del discipulado uno a uno, reunión de hombres, de mujeres, como sea. ¿Y cuál es el fin, hermanos? Es que juntos, como cuerpo, como iglesia, podamos ser capacitados para la obra del ministerio. Y Pablo usa eso muy intencionalmente, porque el ministerio no solo lo hacen los pastores y maestros o los líderes, el ministerio lo hacemos todos, dice Pablo. Y vamos a llegar a eso en un minuto, ¿verdad? Resumiendo entonces, tenemos la piedra principal que es Cristo, el fundamento establecido por los apóstoles y profetas, y también junto a los evangelistas y pastores y maestros, nosotros construimos la superestructura. Un edificio. Todos, hermanos, crecemos y construimos este edificio cimentados en la piedra angular, que es nuestro Señor Jesucristo, y en el fundamento que establecieron los profetas y los apóstoles. La responsabilidad del pueblo de Dios es llevar a cabo la obra de Dios y así edificar la iglesia. Y Pablo nos dice, la obra de Dios es solo para los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. No, cada grupo tiene su responsabilidad, pero todos los creyentes participamos en la edificación de este templo santo y vivo. Así que podemos decir entonces que el eje central de la iglesia es la misión de Dios, no la producción de un evento dominical. Voy a repetir eso, hermano. El eje central de la iglesia es la misión de Dios, no la producción del evento dominical. No somos un evento al que asistimos, somos una comunidad con una misión. Y esta misión incluye el hacer discípulos, cuidar al vulnerable y servir el bienestar de nuestra ciudad. Cada domingo nos congregamos para ser capacitados, tener comunión unos con otros, adorar juntos al Señor, pero ser enviados también, ser dispersados por toda la ciudad para compartir nuestra esperanza en el Evangelio. Somos enviados a nuestros entornos para seguir construyendo, edificando la iglesia.
Así que en los versículos 15 y 16, Pablo nos va a hablar de maneras específicas en las cuales participamos de esta edificación. Pero antes de llegar ahí, podemos resumir que somos iglesia cuando buscamos ser una comunidad responsable, donde los pastores maestros equipan y todos llevamos a cabo la obra de Dios y edificamos este templo santo y vivo. Pero no solamente somos iglesia cuando somos una comunidad responsable, y aquí vamos llegando a nuestro segundo punto. Todo esto tiene como fin convertirnos en una comunidad madura. En una comunidad madura. Miren conmigo los versículos 13 y 14. Efesios 4, 13 y 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. La meta de Cristo para cada hijo de Dios no es que sea entretenido o que se mantenga ocupado. La meta, hermanos, que Cristo mismo tiene al proveer todo lo que el edificio necesita para su edificación, es la madurez de cada integrante de esta comunidad de fe. Y el versículo 13 comunica esta idea de tres maneras diferentes. Él dice que la meta es, en primer lugar, dice, alcanzar la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios. Luego dice, ser maduros en el Señor. Y luego dice, llegar a la plena y completa medida de Cristo. Y estas tres cosas se interrelacionan, ¿verdad? Aún podemos decir que son sinónimos. Pero esta meta, hermanos, no es solo para los líderes de la iglesia o para algunos creyentes súper espirituales, ¿verdad? No, sí, este hermanito sí tiene cara de Cristo, ¿verdad? No. La meta es para todos. Dios desea que tú y yo seamos creyentes maduros, a la medida de esa madurez, que no es ningún personaje carismático o famoso. El estándar es Cristo, y ese estándar es el mismo para todos. Miren lo que dice Max Anders. Este escritor dice que Cristo no está construyendo superestrellas en su reino. Eso es muy contracultural en nuestros días, hermanos. En el entorno del evangelicalismo guatemalteco, esto es contracultural. Cristo no está construyendo superestrellas en su reino con una fe o un conocimiento superiores. Él está edificando una iglesia unida en fe y en conocimiento para que cada creyente crezca hacia la madurez. La meta de la iglesia es que cada miembro, por lo tanto, toda la iglesia en conjunto, pueda mostrar al mundo los atributos y las cualidades de Cristo. Por eso podemos decir, hermanos, con convicción que en la iglesia se valoran más a las personas que los programas. Siempre busquemos que los programas sirvan a las personas y no las personas a los programas. Más que programas exitosos, hermanos, más que excelentes presentaciones, que vale lo excelente, no lo mediocre, vale lo excelente, pero más que eso, la iglesia tiene que anhelar ver personas creciendo, madurando, profundizando su fe en el Señor Jesucristo. Y ese es nuestro llamado. Y digo nuestro, hermanos, muy intencionalmente, porque este es un llamado para todos. Todos tenemos que buscar la madurez y el ser iguales a Cristo. El apóstol Pablo es muy claro en la carta a los Efesios. Todos los creyentes hacemos la obra del ministerio, ¿verdad? Y es importante, hermanos, que no fomentemos esta división entre los que sirven, los que dirigen estos ministerios para servir a los demás, y los que son servidos por estos ministerios. Seguramente el liderazgo de esta iglesia les puede dar una lista de iniciativas de servicio en la cual usted se puede involucrar. Dios ha dotado a cada iglesia local con una variedad enorme de capacidades, y cada uno de nosotros se puede unir a un esfuerzo de servicio. Pero el objetivo de todo eso, hermanos, no es el activismo, ni el encontrar una posición dentro de la iglesia.
ni tener algún grado de influencia, o peor aún, intentar a través de estas obras alcanzar la salvación. Ese no es el objetivo es la madurez. Y Pablo va a hacer algo brillante aquí, porque lo contrario a la madurez, ¿qué es, hermanos? La inmadurez, ¿verdad? No estaba tan difícil esa pregunta. Miren conmigo el versículo 14. Entonces ya no seremos inmaduros, ¿como quiénes? Como los niños, ¿verdad? Y en ningún momento aquí el objetivo de Pablo es ofender a los patojos, ¿verdad? Estos patojos inmaduros, no. Todos sabemos que a medida se va creciendo en la vida, uno va tomando mejores decisiones, ¿verdad? O por lo menos se espera, ¿verdad? Dejémoslo ahí. Vamos dejando la inmadurez. Los que hemos interactuado con niños de diferentes edades no comienzan corriendo, ¿verdad? ¿Cómo comienzan? Gateando y balbuceando, ¿verdad? Después comienzan a dar sus primeros pasitos y es toda una celebración de los padres, ¿verdad? Pero después los vemos subidos en los árboles, ¿verdad? ¿A qué hora es este patojo se subió ahí? Que crezcan no significa que sean personas maduras, significa que están creciendo y es buena señal. Nuestros hijos Felipe y Sarita están en una etapa en la que por lo regular no toman buenas decisiones. Pasan del llanto a la risa casi instantáneamente, ¿verdad? Como, ¿por qué te estás riendo así? Y como a los 3 segundos, ¿y ahora por qué estás llorando de esa manera? ¿Verdad? ¿Saben qué es eso, hermanos? Inmadurez. Es inmadurez. Hay peleas entre ellos. Hay comportamientos. Yo a veces miro a Felipe y le digo, ¿por qué te comportas como un niño? Le digo, porque soy un niño, ¿verdad? Inmaduro, toma malas decisiones, pelea por tonterías. Hermanos, a esa inmadurez es a la que Pablo se está refiriendo aquí en esta carta. Y esa inmadurez, hermanos, provoca pleitos entre nosotros, provoca divisiones entre nosotros por tonterías. Pero eso no es lo peor. Es triste ver una iglesia dividida en el interior. Pero es más triste aún, hermanos, lo que Pablo presenta aquí. Dice Pablo que esta inmadurez hace que seamos arrastrados y empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Los creyentes inmaduros espiritualmente se dejan llevar por cualquier persona que intenta engañarlos con mentiras tan hábiles que parecen verdad. Cuando en una iglesia local existe una actitud constante de queja, de conflictos no resueltos, es evidencia de inmadurez. Y esa inmadurez lleva a inestabilidad. Por supuesto, hermanos, esto no significa que un creyente demuestra ser inmaduro cuando se cambia de iglesia, ¿verdad? Posiblemente este creyente ya agotó todos los medios para confrontar el pecado o las falencias de su iglesia local. Y al contrario de mostrar inmadurez al cambiar de iglesia, está buscando madurez, porque está buscando una comunidad donde el centro sea crecer a la imagen del Señor Jesucristo, donde esa sea la meta común. Y tristemente, hermanos, en nuestra ciudad, en nuestro país, hay iglesias de las cuales tenemos que salir corriendo. Ahora, dicho lo anterior, y especialmente en nuestro contexto, hay personas que cambian de iglesia como cambian de calcetines. Y probablemente eso está reflejando inmadurez. Y llevan sus problemas y sus conflictos a la nueva iglesia donde llegan. Y viven quejándose de la iglesia de la que salen, ¿verdad? Buscando ser servidos según sus condiciones y tratando de escuchar a cualquier maestro que diga cosas agradables para sus oídos. Mire lo que dice el pastor Miguel Núñez en su libro Una iglesia conforme al corazón de Dios. Una de las características de las personas inmaduras es que se alejan de los demás para luego culparlos de que no las buscan. ¿Cuánta verdad tiene esta frase, hermanos? Tristemente, no es extraño
en nuestra ciudad, en nuestro país. Hay mucha migración entre iglesias. Ahora, no es pecado cambiarse de iglesia, pero es necesario preguntarnos, ¿este cambio persigue la madurez o demuestra inmadurez? ¿Hay algún conflicto que no estoy resolviendo? ¿Hay algún pecado que estoy ocultando? Entonces, hermanos, el ser una iglesia significa que cada uno abraza su responsabilidad y juntos perseguimos la madurez. ¿Y dónde nos lleva todo eso, hermanos? Llegamos a nuestro tercer punto. Ser iglesia es ser una comunidad interdependiente. Miren conmigo los versículos 15 y 16 del capítulo 4. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Y Pablo aquí hace una transición fantástica, ¿verdad? Recordemos que él contrastó la madurez con la inmadurez, versículos 13 y 14. Ahora, en los versículos 14 y 15, él va a contrastar la mentira con la verdad. Los falsos maestros, dice Pablo, ni dicen la verdad ni aman a las personas. Lo único que quieren es lograr sus objetivos a través del engaño. Muchas veces esto implica torcer las escrituras para hacer crecer sus propios imperios, su propia fama, sus propios bolsillos. Contrario a lo que hacen los falsos maestros, dice Pablo, que es mentir y odiar, los verdaderos creyentes hablan la verdad con amor. Ahora, diferente a la tarea de los pastores y maestros, que es capacitar a los santos para la obra del ministerio, el hablar la verdad en amor no es para un grupo específico de creyentes. No, es que solo el ministerio de amor y verdad. No hay un ministerio de amor y verdad, hermanos. Y si hay, todos tenemos que apuntarnos, ¿verdad? Todos los que somos parte de esta comunidad de fe nos tenemos que hablar la verdad en amor. Y más que regañarnos, aconsejarnos, hacernos las preguntas difíciles, hablar la verdad se refiere a hablar lo que creemos, doctrinalmente hablando, ¿verdad? Y a vivir las implicaciones de nuestras convicciones en la vida diaria. ¿Recuerdan lo que Juan relata que Jesús le dijo a sus discípulos? En Juan 17 y 17 Jesús pidió, santifícalos, ¿en qué dijo? En tu verdad. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, antes de que comencemos a sacar los machetes, ¿verdad? Para ir a decirles a nuestros hermanos la verdad, que se merece escuchar la verdad, tenemos que completar la frase. Pablo dice que la verdad tiene que ir impregnada en amor. Y esta carta, hermanos, no es el único mensaje para la iglesia en Éfeso. Hay otra carta, ¿verdad?, que escribió Juan, el apóstol, y aparece en Apocalipsis capítulo 2. Y hay un enorme peligro cuando no nos hablamos la verdad en amor. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 al 5. Y estas son palabras directas del Señor Jesucristo resucitado a la iglesia en Éfeso. Yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada, has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos, has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Jesucristo mismo le dice a la iglesia de Éfeso, tengo una queja contra ti, no hay amor. En algún momento se extraviaron, perdieron el rumbo. Hermanos, hermanas, es sumamente fácil perder el amor entre nosotros. Necesitamos amor para parecernos más a Cristo. Y cuando no nos hablamos la verdad o lo hacemos sin amor, estamos demostrando que no nos importa el cuerpo del cual somos parte. Una pregunta, hermanos, para los que se consideran parte de esta iglesia, Iglesia Bíblica del Camino. ¿Qué tanto amor
hay entre ustedes? ¿Qué tanto se demuestran ese amor del que Pablo está hablando acá? Y una muestra del amor es que nos hablamos la verdad y lo hacemos con amor. Ahora, hermanos, no hay que confundir el amor con la tolerancia, ¿verdad? Y los Beatles lo repetían hasta el cansancio en ese álbum de 1969, ¿verdad? Por ahí, Submarino Amarillo, ¿verdad? Decían en esa su canción: todo lo que necesitas es amor. Amor es todo lo que necesitas. Hay cosas que de tanta repetición se convierten en falacia. El amor no es suficiente. Se tiene que hablar la verdad en amor entre nosotros. Y eso, dice Pablo, es una muestra de madurez cristiana. La verdad confronta, la verdad corrige, la verdad muestra el camino. Y cuando amamos como Cristo ama, nuestras actitudes, nuestras conversaciones, nuestras relaciones están llenas de bondad, llenas de mansedumbre, de gracia y llenas de verdad. Ahora, nuestro pasaje cierra diciendo, versículo 16, Cristo hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Podemos decir entonces, hermanos, que una iglesia local es una familia donde hay interrelación. Todos dependemos los unos de los otros. Entendemos que somos pecadores redimidos por gracia y que todos juntos estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Y todo eso, hermanos, requiere interdependencia. Nuestra meta es que todos trabajemos para parecernos más y más a Cristo. Ser iglesia es ser una comunidad formativa que desarrolla el crecimiento de personas y no la expansión de una institución o de un nombre o de fama. Ser iglesia es ser una comunidad de fe. Ahora, Pablo completa estas dos metáforas. Si se dan cuenta, Pablo, versículos 15 y 16, cambia la metáfora, ¿verdad? Deja de usar la ilustración de un edificio y comienza a usar la ilustración de un cuerpo. Y Pablo usa estas dos metáforas sincronizadas, ¿verdad? La ilustración del cuerpo nos ayuda a entender mucho mejor cómo es que dependemos los unos de los otros. Así como mi cerebro está mandando órdenes para abajo, ¿verdad? Así como mi dedo y mi pie están funcionando en sincronía, dice Pablo, así funciona un cuerpo. Si yo me estanco, el resto lo va a sufrir. Si tú te estancas en tu vida espiritual, hermano, si no hablas la verdad en amor, si no cumples tu parte, todo lo demás de este cuerpo lo van a sufrir. Pero no solamente somos un cuerpo que crece, somos un edificio fuerte, bien estructurado, naturalmente saludable, donde cada uno cumple su función. Así que voy cerrando, hermanos. ¿Recuerdan el gran templo de la diosa Diana de los Efesios? De las 127 columnas que existieron en aquel entonces, solo una está en pie en la actualidad. La iglesia de Dios, en cambio, sigue edificándose. Jesucristo dijo en Mateo 16, 18, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién, hermanos? Contra la iglesia. Recibimos este crecimiento de Cristo mismo y luego nosotros nos impulsamos hablándonos la verdad en amor. Y así, entonces, solo así, edificamos este edificio vivo y santo. Aparte de sentirte parte de esta iglesia local, ¿estás creciendo, hermanos? Hermana, ¿estás madurando? Si vives interrelacionadamente con tus hermanos o vives en una isla apartado o apartada, ¿estás siendo responsable en las cosas que la palabra de Dios nos impulsa a hacer a todos como creyentes? Y este es un desafío, hermanos, para cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude para ser una comunidad, para ser iglesia responsable, madura e interdependiente. Acompáñenme a orar. Dios, nosotros venimos ante ti alabándote porque tú estableciste tu iglesia
y Cristo es el fundamento. Nosotros somos este edificio que crece, Señor, este edificio hermoso que tú estás creando. Padre, nosotros confesamos lo que Jesús dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Queremos ser una iglesia fiel, llena de fruto y llena de madurez para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta ciudad, en este país y hasta lo último de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.